Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, pero no en cualquier telenovela, sino en dos que nos robaron el corazón, Amor prohibido y Pasión desbordante. Y no solo vamos a hablar de las tramas, que ya de por sí son espectaculares, sino que vamos a profundizar en algunos detalles íntimos, esas pequeñas cosas que hacen que estas series sean tan especiales y que nos hacen conectar tanto con los personajes y la historia. Para los que no me conocen, y en este canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con el entretenimiento, especialmente las series y películas que nos apasionan. Y si eres fan de las series turcas, este es el canal perfecto para ti. Aquí vas a encontrar análisis, curiosidades, noticias y mucho más sobre tus actores favoritos y las telenovelas que te enganchan. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque prometo que siempre vas a encontrar contenido interesante y divertido. Ahora sí, arranquemos con el tema de hoy. Amor prohibido y Pasión desbordante, dos títulos que resuenan en los corazones de muchos fans. ¿Quién no se enamoró de la historia de Bihter y Belul en Amor prohibido? ¿Y quién no vibró con la pasión y el drama de Pasión desbordante? Ambas series tienen algo en común, historias de amor complejas, personajes llenos de matices y una estética que nos transporta a otro mundo. Pero además de la trama, hay detalles que hacen que estas producciones brillen con luz propia. Y son esos detalles los que vamos a explorar hoy. Comencemos con Amor prohibido, una serie que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. La historia de Bihter y Belul, atrapados en un amor prohibido dentro de una familia adinerada y llena de secretos, es un clásico. Pero más allá del drama, hay elementos que la hacen realmente especial. *** La mansión y su papel protagónico ***. Por ejemplo, la ambientación. La mansión donde se desarrolla gran parte de la historia es un personaje más. La mansión Ziyagil, con su imponente fachada y sus elegantes interiores, es mucho más que un simple escenario, es un reflejo de la opulencia, el poder y las tensiones que se viven dentro de sus muros. La elección de la mansión, la meticulosa selección de cada detalle, desde la arquitectura hasta la decoración, contribuye a crear una atmósfera de lujo y misterio que envuelve a los personajes y a la historia. La mansión es testigo silencioso de los encuentros clandestinos, las miradas furtivas, las mentiras y los secretos que se esconden en cada rincón. Los grandes ventanales permiten que la luz natural inunde los espacios, creando contrastes dramáticos que resaltan las emociones de los personajes. Las lámparas, los espejos, los muebles antiguos, todo está cuidadosamente elegido para evocar una sensación de sofisticación y elegancia, pero también de soledad y encierro. La mansión es un símbolo de la jaula dorada en la que viven los personajes. Bihter, atrapada en un matrimonio infeliz, anhela la libertad. Belul, atormentado por sus sentimientos, se debate entre el amor y la lealtad. El ambiente de la mansión, con su ostentación y sus secretos, es un reflejo de la prisión emocional en la que se encuentran. *** La moda como reflejo de la personalidad ***. Otro detalle que me encanta es la moda. Los vestuarios de Bihter, interpretada por la talentosísima Beren Saat, son icónicos. Sus vestidos, sus accesorios, todo estaba pensado para reflejar su personalidad fuerte, rebelde y sofisticada. Bihter es una mujer elegante con un estilo impecable, pero que también esconde una profunda vulnerabilidad. La moda en Amor prohibido no es solo una cuestión de estética, sino también una herramienta para contar la historia y mostrar la evolución de los personajes. Los vestidos de Bihter son una declaración de intenciones. Sus diseños sofisticados, sus colores intensos, sus cortes elegantes, todo habla de su poder, su sensualidad y su deseo de romper las normas. Sus accesorios, como sus collares, sus pendientes y sus pulseras, complementan sus outfits y le dan un toque de misterio y sofisticación. Y Belul, interpretado por Kaan Tatlıtuğ, siempre impecable, con un estilo que combinaba la elegancia con un toque de rebeldía. Los trajes a medida, las camisas de seda, los accesorios de lujo, todo reflejaba su posición social y su carácter desenfadado. El vestuario de Belul es un reflejo de su encanto, su carisma y su dualidad, por un lado, el hombre de la alta sociedad, y por otro, el joven rebelde que se atreve a desafiar las convenciones. La moda en Amor prohibido es un lenguaje visual que nos permite comprender mejor a los personajes.
Cada prenda, cada accesorio, cada detalle del vestuario contribuye a construir la identidad de cada personaje y a transmitir sus emociones. La ropa que usan los personajes es una extensión de su personalidad y un reflejo de sus conflictos internos. *** La banda sonora, el alma de la historia ***. Y no podemos olvidar la banda sonora. La música en Amor Prohibido es magistral. Las melodías, la elección de las canciones, todo estaba perfectamente sincronizado con las emociones de los personajes y los momentos clave de la historia. La música amplificaba el drama, la pasión, la tristeza y la alegría. Cada vez que escucho alguna de las canciones de la serie, automáticamente me transporto a ese mundo. La música en Amor Prohibido no es un simple acompañamiento, sino un elemento narrativo fundamental. Las melodías instrumentales, con su aire melancólico y dramático, nos sumergen en la atmósfera de la serie y nos hacen sentir las emociones de los personajes. Las canciones, cuidadosamente seleccionadas, reflejan los sentimientos de los protagonistas y nos ayudan a comprender mejor sus motivaciones. La música en Amor Prohibido es un personaje más. Es la voz de los sentimientos inconfesables, la banda sonora de un amor prohibido. La música nos transporta a los momentos más intensos de la historia, nos hace vibrar con la pasión, sufrir con el dolor y celebrar la fugaz felicidad de los personajes. ***, la química innegable, la magia de Beren y Kwan ***. Además, la química entre Beren Saat y Kwan Tatltu es innegable. La tensión sexual, la conexión emocional, todo se sentía real. Su capacidad para transmitir emociones a través de la mirada y el lenguaje corporal es impresionante. Verlos juntos en pantalla era una experiencia intensa y adictiva. La conexión entre Beren Saat y Kwan Tatltu es algo que trasciende la pantalla. Se nota la complicidad, el entendimiento, la química entre ellos. Su capacidad para interpretar escenas de gran intensidad emocional es asombrosa. Su mirada, su lenguaje corporal, la forma en que se tocan, todo transmite una profunda conexión y un deseo irrefrenable. Beren y Kwan lograron crear una pareja icónica que quedó grabada en la memoria de todos los fans de las telenovelas turcas. Su trabajo conjunto es una muestra de la maestría actoral y del poder de la química en la pantalla. Su capacidad para transmitir emociones a través de la mirada, de un gesto, de una caricia, es lo que hace que su interpretación sea tan memorable y que su historia de amor prohibido nos haya tocado el corazón. Ahora pasemos a Pasión Desbordante, también conocida como Kara Sevda. Esta serie nos conquistó con la historia de amor entre Kemal y Nihan, dos personas de mundos diferentes, pero unidas por un amor inquebrantable. En esta serie también hay muchos detalles íntimos que la hacen única. ***, la fotografía, un lienzo de emociones ***. Una de las cosas que más me gusta es la fotografía. La serie tiene una estética visualmente impresionante. Los paisajes, las tomas, la iluminación, todo está cuidado al detalle. La fotografía en Pasión Desbordante no solo es bonita, sino que también ayuda a crear la atmósfera de cada escena y a resaltar las emociones de los personajes. La fotografía en Pasión Desbordante es una obra de arte. Cada plano, cada ángulo, cada encuadre, está cuidadosamente diseñado para transmitir emociones y contar la historia de una manera visualmente impactante. Los paisajes, con su belleza natural y su simbolismo, son un reflejo de los sentimientos de los personajes. La iluminación, con sus contrastes y sus sombras, crea una atmósfera de misterio y drama. La fotografía en Pasión Desbordante es un lenguaje visual que nos permite comprender mejor a los personajes y sus sentimientos. La belleza de las imágenes nos sumerge en la historia y nos hace sentir las emociones de los protagonistas. ***, la evolución de los personajes, un viaje de crecimiento ***. También me encanta la evolución de los personajes. A lo largo de la serie vemos cómo Kemal y Nihan crecen, maduran y luchan por su amor. Sus decisiones, sus errores, sus aciertos, todo contribuye a hacer los personajes complejos y realistas. Vemos cómo se enfrentan a obstáculos, cómo se enfrentan a sí mismos y cómo se mantienen fieles a sus sentimientos, a pesar de todo. La evolución de los personajes es uno de los aspectos más interesantes de Pasión Desbordante. Kemal y Nihan no son personajes perfectos, sino seres humanos con sus fortalezas y debilidades. A lo largo de la serie los vemos crecer, madurar, aprender de sus errores y luchar por su amor. Kemal, un joven ingeniero de un origen humilde, se transforma en un hombre fuerte y decidido, dispuesto a luchar por lo que cree.
Nihan, una joven artista de una familia adinerada, se convierte en una mujer valiente, que se atreve a desafiar las convenciones sociales y a defender sus sentimientos. La evolución de los personajes es un reflejo de la lucha por el amor, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Sus decisiones, sus errores y sus aciertos son lo que los hace tan humanos y cercanos. *** La música, el corazón de la pasión ***. Y por supuesto, no podemos olvidar la banda sonora. Al igual que en Amor Prohibido, la música en Pasión Desbordante es fundamental. Las melodías, las canciones, la música instrumental, todo está cuidadosamente elegido para acompañar las escenas más emotivas. La música intensifica la tensión, la pasión y el sufrimiento de los personajes. La música en Pasión Desbordante es el alma de la serie. Las melodías, las canciones, la música instrumental, todo está cuidadosamente elegido para crear una atmósfera de emoción y drama. La música intensifica la tensión, la pasión, el sufrimiento y la alegría de los personajes. La música en Pasión Desbordante es un elemento narrativo fundamental. Las melodías instrumentales nos sumergen en la atmósfera de la serie y nos hacen sentir las emociones de los personajes. Las canciones, cuidadosamente seleccionadas, reflejan los sentimientos de los protagonistas y nos ayudan a comprender mejor sus motivaciones. La música en Pasión Desbordante es un personaje más. Es la voz del amor, del dolor y de la esperanza. La música nos transporta a los momentos más intensos de la historia y nos hace sentir la pasión de Kemal y Nihan. *** La química explosiva, Burak y Neslihan ***. Además, la química entre Burak Özçivit, que interpreta a Kemal, y Neslihan Atagül, que interpreta a Nihan, es espectacular. Se nota la conexión entre ellos, la complicidad, el entendimiento. Su capacidad para transmitir emociones, para expresar el amor, el dolor, la alegría, a través de la mirada y el lenguaje corporal es increíble. Su trabajo juntos en la pantalla es algo que realmente te atrapa. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es la chispa que enciende la pasión en Pasión Desbordante. Se nota la conexión, la complicidad, el entendimiento entre ellos. Su capacidad para transmitir emociones a través de la mirada, de un gesto, de una caricia, es asombrosa. Burak y Neslihan logran crear una pareja inolvidable que quedó grabada en la memoria de todos los fans de las telenovelas turcas. Su trabajo conjunto es una muestra de la maestría actoral y del poder de la química en la pantalla. Su capacidad para transmitir emociones a través de la mirada, de un gesto, de una caricia, es lo que hace que su interpretación sea tan memorable y que su historia de amor nos haya cautivado a todos. *** Las escenas románticas, suspiros y lágrimas ***. Y bueno, si hablamos de detalles íntimos, es imposible no mencionar las escenas más románticas. Tanto en Amor Prohibido como en Pasión Desbordante hay escenas que nos hicieron suspirar, que nos emocionaron hasta las lágrimas. Esas escenas son importantes porque nos hacen conectar con los personajes, con sus sentimientos, con su amor. Son esos momentos los que hacen que estas series sean tan especiales y que las recordemos con tanto cariño. Las escenas románticas en Amor Prohibido y Pasión Desbordante son el corazón de la historia. Esos momentos de pasión, ternura y complicidad son los que nos hacen conectar con los personajes y nos hacen sentir sus emociones. Esas escenas son las que nos hacen suspirar, reír y llorar con ellos. En Amor Prohibido, las escenas de Biter y Belul, llenas de pasión, deseo y peligro, nos mantienen al borde del asiento. En Pasión Desbordante, las escenas de Kemal y Nihan, llenas de amor, esperanza y dolor, nos tocan el corazón. Esas escenas románticas son las que hacen que estas series sean tan especiales y que las recordemos con tanto cariño. Son esos momentos mágicos los que nos hacen creer en el amor, en la pasión y en la lucha por la felicidad. En resumen, tanto Amor Prohibido como Pasión Desbordante son más que simples telenovelas. Son producciones cuidadas con una estética impecable, con personajes complejos y con historias que nos atrapan desde el primer momento. Y son los detalles íntimos, esos pequeños elementos que hacen que cada serie sea única y especial, los que las convierten en verdaderas joyas de la televisión turca. La ambientación, la moda, la música, la fotografía, la química entre los actores, todo contribuye a crear un universo que nos transporta a otro mundo y nos hace sentir emociones intensas. Estas dos telenovelas turcas, Amor Prohibido y Pasión Desbordante, han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento.
Sus historias de amor complejas, sus personajes llenos de matices y su estética impecable han cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Pero más allá de las tramas y los personajes principales, son los detalles íntimos los que hacen que estas series sean tan especiales y que las recordemos con tanto cariño. La ambientación, la moda, la música, la fotografía, la química entre los actores, todo contribuye a crear un universo que nos transporta a otro mundo y nos hace sentir emociones intensas. En Amor Prohibido, la mansión Cilla Hill, con su opulencia y sus secretos, es un personaje más. Los vestuarios de Vi. Ter con su elegancia y su rebeldía, son icónicos. La música con sus melodías dramáticas y sus canciones emotivas, nos sumerge en la atmósfera de la serie. La química entre Beren Saat y Quant Tatu con su conexión y su deseo, es innegable. En Pasión Desbordante, la fotografía, con su belleza visual y su simbolismo, es una obra de arte. La evolución de los personajes con sus luchas y sus aciertos, nos hace sentir cercanos a ellos. La música con sus melodías épicas y sus canciones apasionadas, nos transporta a los momentos más intensos de la historia. La química entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, con su complicidad y su entendimiento, es explosiva. Estas dos series son mucho más que simples telenovelas. Son obras de arte que nos hacen reflexionar sobre el amor, la pasión, la traición, la esperanza y la lucha por la felicidad. Son historias que nos emocionan, nos hacen suspirar, reír y llorar. Son joyas de la televisión turca que siempre recordaremos con cariño. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuáles son sus detalles íntimos favoritos de Amor Prohibido y Pasión Desbordante? ¿Qué es lo que más les gusta de estas series? Me encantaría leer sus comentarios, saber qué piensan, qué les pareció el vídeo y cuáles son sus escenas favoritas. Compartan sus opiniones, sus anécdotas, todo lo que quieran. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hasta luego.